Estamos estudiando un texto en la carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 9 y 10. Exhorto a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Adornar la doctrina. Este es un estudio de suma importancia. Es un estudio largo. Aquí lo tengo escrito y con todo gusto se lo mando. Nada más me manda un email, WaynePartain, número 1, @gmail.com. Y con todo gusto se lo mando, porque hay muchos textos. Pero citando uno o dos, y luego simplemente alistando otros que dicen más o menos la misma cosa. Pero para leer todos, pues el sermón sería de horas en lugar de minutos. Entonces, adornar la doctrina de Cristo. Esto es lo opuesto a blasfemar la doctrina. 1 Timoteo 6:1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Adornar, desde luego, es embellecer, hacer atractiva, deseable, sea por palabra o por hecho. Entonces, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo adornamos la doctrina de Cristo? Es un estudio, como digo, de suma importancia para nuestro propio beneficio y también para nuestra influencia con otros hermanos y también inconversos. Ahora, número 1, dejar que la doctrina de Cristo nos adorne. Dejar que la doctrina nos adorne el hombre interior, el espíritu. Primero de Pedro, capítulo 3, es una exhortación para las hermanas. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ahora, es bueno que los cristianos tengan la disposición de ser atractivos y presentables, sí, también físicamente. No es pecado que seamos atractivos, presentables. La mujer cristiana que sea atractiva y bonita, con tal que practique lo que Pedro está diciendo aquí. Él no está prohibiendo el uso de joyería y de ropa atractiva, y tampoco enseña que para ser piadosa la mujer tenga que descuidar el cabello y abstenerse de los medios de belleza. Eso no es el punto. Desde luego hay que evitar prácticas extremas, pero Pedro está explicando que es más importante la belleza del espíritu, del hombre interior, que lo estemos preparando para el cielo,
para ser habitantes del cielo. La atracción física es importante, pero es muy pasajera. Y no se puede comparar con el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Ahora, el adorno incorruptible se describe en varios textos. Pablo en Gálatas 5, 22 a 23, el fruto del Espíritu. Efesios 4, 24 al 32, cuando habla de despojarse del viejo hombre y vestirse de Cristo. Igualmente Colosenses 3, del 10 al 12. Estos textos describen el adorno incorruptible. Dicen vestidos, que estas cualidades sean nuestra vestimenta, nuestro uniforme. Es lo que estos textos en Gálatas, Efesios, Colosenses describen el uniforme adornado, muy atractivo. Le dan al cristiano imán. Le dan imán para que otros sean atraídos, que quieran imitarnos. Para que ellos digan, yo quiero lo que usted tiene. Yo quiero que lo que ha pasado con usted, yo quiero que lo pase conmigo también. Yo quiero ser como usted. Esa es la luz del mundo y sal de la tierra. La influencia que debemos tener. El que profese ser cristiano, pero no posee este uniforme atractivo, este carácter noble, ¿cómo puede hablar de convertir a otros? ¿Convertir a los inconversos a qué? ¿A ser como nosotros? Hermanos, esto es algo que pensar, es algo muy serio. Primero es necesario el arrepentimiento, quitando la ropa sucia, Efesios 4. Quitando la ropa sucia, contaminada, las prácticas del viejo hombre y sepultar ese viejo hombre en el bautismo para empezar la nueva vida en Cristo. Romanos 6, del 3 al 6. Romanos 6, del 3 al 6. Arrepentimiento es morir al pecado. ¿Ok? ¿Ya son salvos? No. El muerto tiene que ser sepultado. Es bautismo. Y dicen los pastores bautistas y muchos otros pastores, evangelistas y quién sabe cuántos maestros, y dicen, no, el bautismo, nada que ver. Contradicen y niegan la palabra de Dios. Aquí está el hombre muerto en arrepentimiento y tiene que ser sepultado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con los muertos? No son vivos, son muertos. Hay que sepultarlos en el bautismo. Y luego resucitan para hacer una vida nueva. No tienen vida nueva antes del bautismo. Es mentira del diablo. Muertos, sepultados en el bautismo, nueva vida. Es el orden que Pablo establece en Romanos capítulo 6. Ok, vamos entonces hablando de las cualidades de este uniforme para adornar la doctrina de Cristo. Comenzando con amor. Y aquí tengo una lista muy larga de textos sobre el amor. Porque Jesús dice en Juan 13, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Colosenses 3:14, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y Pablo y Juan, dice Juan, el que no ama no ha conocido a Dios. Primero de Juan
4:8, Dios es amor, ¿verdad? Y luego gozo. Muy importante, el gozo. Como parte de este uniforme. Este gozo no tiene que ver con circunstancias externas, sino que resulta de la buena relación con Dios. Produce gozo. Genuino. Duradero. El gozo. Este gozo está en el corazón de aquel que aprende la voluntad de Dios y la obedece. Filipenses 4, toda la carta, Filipenses 16 veces habla de gozo y regocijo. Gozo, regocijo. Regocijaos en el Señor siempre. Colosenses 1:12, con gozo, dando gracias al Padre. Y muchos otros textos. Estad siempre gozoso, dice Pablo. Y los demás, en Romanos 15:13, el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer. El punto es que, en verdad, si uno obedece al Evangelio y sabe que Dios le ha perdonado, sabe que es justificado, es salvo, ¿verdad? Ahora es hijo de Dios con la esperanza viva de ir al cielo. Esto produce gozo. Produce gozo. Luego la palabra paciencia, hay que estudiarla. Estudiar la palabra paciencia porque muchas veces debe ser traducida longanimidad. Aquí en Gálatas 5, macrothumia. Macrothumia significa largo temperamento. Largo temperamento. Largura de ánimo. En las versiones más comunes, muchas veces se traduce paciencia. Pero hay otra palabra para paciencia. Y macrothumia es longanimidad. Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, es la palabra hupomone, que es la palabra básica para paciencia, y significa permanecer debajo de dificultades sin sucumbir, mientras que macrothumia es la dilatada resistencia que no busca tomar represalias. Las dos palabras muy importantes. Según el diccionario Larousse, longanimidad significa grandeza de ánimo. Es buena definición. Longánimo es magnánimo. Magnánimo también. Ser generoso, bondadoso, de ánimo, grandeza de ánimo. Entonces el hermano longánimo él no tolera el pecado, el error, no es eso. Pero él alienta a los de poco ánimo, sostiene a los débiles y es paciente para con todos. Como Pablo describe el amor en 1 Corintios 13, el amor es sufrido. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y luego, enseguida, benignidad. Vestidos de benignidad para ser como Dios. Para ser como Dios. Dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Porque de otro modo, hermanos, se pierde la salvación. Si no poseemos estas cualidades, no somos como Dios, no somos como Cristo. Cristo no vive en nosotros.
Y ya no hay esperanza de la salvación. Muy importante, muy bueno. Es indispensable que uno obedezca al Evangelio, que sea, que cree, que se arrepiente y confiese a Cristo, ser bautizado para perdón de pecados y también asistir a los servicios, participar de la cena del Señor, pero si no somos benignos, no somos como Dios. Y si no perdonamos unos a otros, no somos como Dios. Bondad. Bondad. Esta palabra se encuentra en solamente 3 pasajes. Algunas palabras como amor se encuentran en quién sabe cuántos textos. Pero bondad, Romanos 15, 14, lleno de bondad. Efesios 5, 9, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y así, es la práctica de la benignidad. Bondad es la práctica de la benignidad. Es uno que es generoso, benigno. Y luego la palabra fe está en esta lista y cuidado con esto. Requiere más estudio. No es simple la creencia así, una acción mental. La palabra la palabra fe, muchas veces significa fidelidad. Tener fe es ser fiel. Fe es activa. Fe es activa. El mundo protestante, evangélico, no acepta eso. Fe sola, fe sola, fe sola. No, Señor, no. La Biblia de pasta a pasta explica que fe en Dios es fe activa, obediente, hace lo que Dios enseña, produce obras, es viva, activa. Fidelidad. Muy importante esto. Aquí otra vez, yo tengo una página, yo tengo una página larga de textos sobre esto. Pero fiel, bueno, en todo sentido, honesto, confiable, persona que cumple con sus compromisos, persona en la cual se puede tener plena confianza sin quedar decepcionado. Jesús habla del siervo fiel y prudente. Fiel y prudente. Él dice, bien, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Van de la mano, van de la mano. Algunos de los Gálatas ya no mostraban esa misma lealtad o fidelidad hacia Pablo, el evangelio puro, que habían demostrado al principio. De esto Pablo habla con toda franqueza en el capítulo 1, en capítulo 4, toda la carta. Debemos ser fieles como Dios es fiel. Otra lista de muchos. Y repito, tengo todo esto escrito. Yo tengo las citas en esta escrita. Y con todo gusto yo le mando todo el estudio escrito para que lo estudie. Ok, mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? En inglés, sobre todo, la palabra manso es meek, y se confunde con weak, débil. No, manso no es débil, en ningún sentido. Es fuerza, pero con ternura. Fuerte. Mansedumbre, manso. Moisés, manso. Jesús, manso. Débil, 1000 veces no. Fuertes, pero con ternura. Es mansedumbre. Es lo que es. ¿Y cuántos textos hablan de eso? Número 12, Moisés. Y desde luego Jesús dice, yo soy manso y humilde. ¿Verdad? En cuanto a nuestra
relación con Dios, la mansedumbre significa sumisión. Sumisión a la voluntad de Dios. Recibid con mansedumbre la palabra. Ahí está. Ahí está. Recibid con mansedumbre la palabra. En cuanto a nuestra relación con el hombre, mansedumbre significa fuerza y gentileza. Es lo opuesto. Es lo opuesto de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Es lo opuesto de todo eso. Hay que restaurar al hermano que ha caído con espíritu de mansedumbre. Y los que no tienen este espíritu de mansedumbre no deben pensar que pueden restaurar a otro hermano. Bueno, la mansedumbre está muy asociada con el amor, con la humildad y estas cualidades. Ok, templanza. Otra vez, requiere estudio. Hermanos, quiero insistir, estas listas de cualidades que practicamos para adornar la doctrina requieren estudio. ¿Qué es templanza? Bueno, muchas veces en la mente de la gente se limita a la moderación, sobre todo en la cuestión de la tomada. Pero la palabra es simplemente dominio propio, que es mucho más fuerte, es más completo que la idea de templanza. Templanza es muy importante, pero el griego, la palabra griega significa dominio propio. Y eso sí es un requisito indispensable. Dominio propio. Tantos textos enseñan esto. Luego, misericordioso. ¿Verdad? Misericordioso. Se incluye, bueno, es obviamente sinónimo de estas cosas. Y luego Pablo enfatiza perdonándoos unos a otros. Porque si no lo hacemos, Dios no nos perdona. A veces la gente dice, bueno, sí, yo le perdono, pero jamás me olvida. Oh, pero eso no es perdonar. Dios así nos hace. Dice Dios, yo te perdono, pero voy a tenerlo así, voy a tenerlo en memoria. Voy a recordar lo que... No. Queda borrado, queda sepultado. No. Perdonar es limpiar la página. Y si no hacemos esto, no estamos adornando. La persona que guarda rencor, la persona que se queda con su enojo, su envidia, sus celos, está adornando la doctrina, no lo están manchando. En lugar de embellecer, está corrompiendo la doctrina. Porque la gente, si eso es ser cristiano, pues yo no quiero nada de eso. Yo no quiero ser como él. No. Ahí está la importancia. El cristiano tiene imán. La gente observando al cristiano lo respeta. Y lo trata con respeto. Por ejemplo, en el empleo. Un hombre como empleado de algún negocio, alguna planta. Y siendo cumplido, honesto, recto, en todo. Y van a buscar la manera de ayudarle a avanzar y pagarle más y todo eso. Sí, el mundo respeta eso. Y la gente dice, yo quiero lo que usted tiene. Yo quiero ser como usted. Esa es luz del mundo y sal de la tierra.
Muy bien. Humildad, desde luego. En Filipenses 2, Pablo habla de esto y pone a Cristo como ejemplo. Cristo que se humilló, llegó a ser hombre, nació de mujer, llegó a ser hombre para morir por nosotros. El ejemplo supremo de la humildad. Y concluye, Pablo dice, y sed agradecidos. Porque Romanos 1 describe la condición de aquellos que son ingratos. Y todos saben lo feo de niños ingratos. o de cualquier persona ingrata. Y ser agradecidos. Y otra vez tengo una lista de textos que se pueden leer. Adornamos la doctrina por medio de las buenas obras. Van con la fidelidad. Las buenas obras. Cristo, Pablo habla en muchos textos. Y Santiago, capítulo 2, dice que fe no es fe. Tanta gente enseña salvación por la fe sola. Y deben, por favor, lean Santiago 2:24. La fe sin obras está muerta. Dicen ellos, sí, la fe que salva tiene obras, pero las obras no cuentan. La fe sola. Esa es doctrina insensata. Aquí está un árbol. Digamos, es el árbol de fe. ¿Verdad? Fe. Y luego ese árbol lleva fruto. Pero lo que salva es el árbol, y no la fruta. Las obras no salvan. Hay doctrinas de los hombres que son tan insensatos. Millones los aceptan. No aman la Biblia, no aman la palabra de Dios. No respetan la Biblia. Dice, pero hermano, usted no entiende. Usted no entiende la palabra fe. Sí la entiendo. Es más, yo entiendo muy bien el calvinismo. La raíz de tanta doctrina corrupta y insensata. Doctrina de demonios. Fe. ¿Cómo se enfatiza la fe? Entonces, yo repito que todas estas cosas son para adornar todo lo que hemos leído, estudiado, el fruto del Espíritu, lo que significa andar en la luz. Si uno está andando en la luz, está adornando la doctrina. Si anda en tinieblas, si practica el pecado, está manchando la doctrina. En lugar de ser buen ejemplo, pues hace burla del Evangelio y de la religión de Cristo. En Apocalipsis 19, versículo 8, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿De veras? Es lo que dice la Biblia. Es el lino fino de la novia en las bodas de Cristo. Sus acciones justas, sus buenas obras. Dicen los sectarios, dicen, ¿cuántas denominaciones enseñan esta mentira? Fe sola, no por obras. Y aquí dice, el lino fino
del vestido de la novia en las bodas del Cordero. Son sus buenas obras. Y si no tiene buenas obras y eso nada que ver, entonces, ¿de qué está vestida la novia? Ay, hermano. Bueno, con esto termino. Pero el estudio es muy largo. Y me daría mucho gusto enviar este estudio escrito a toda persona que quisiera estudiarlo así aún más ampliamente. Pero muchas gracias por su atención a este estudio. Ahora Dios le bendiga.